¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Iniciamos así consideraciones, como es habitual, semanalmente estamos con ustedes compartiendo los temas relevantes que nosotros horas previas seleccionamos para llegar a ustedes y bueno, tener todas las alternativas de los temas que se desarrollan durante 60 minutos. Bueno, Nerina, ¿cómo te va? Te saludo formalmente, si bien ya hablamos, digamos, fuera de cama, pero bueno, esto es una formalidad. La presentación formal. Exactamente. Estamos en elecciones, un acto eleccionario. Sí. Llegó el día, la jornada, tan esperada para muchos. Y bueno, esperando a ver cuáles son los resultados que van a definir cuál será nuestro próximo gobierno en Argentina durante 4 años. Así es. Estamos en la antesala de la composición de un nuevo gobierno. Algunos con iguales ministros que los que están ahora, otros algunos cambios, pero bueno, se van a conocer con el correr de las horas. Así es. Bueno, ahora sí presentamos entonces a la primera invitada del programa de hoy. Sí. Hoy está con nosotros Laura Díaz. Ella es psicóloga y sexóloga y también especializada en terapia cognitiva. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Buenas noches. Gracias por estar acá, Laura. No, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar charlando de los trastornos de ansiedad. ¿Qué es específicamente el trastorno de ansiedad? Bueno, primero para hablar de trastorno de ansiedad vamos a definir un poco qué es ansiedad, Claro. Para luego pasar a la explicación de un trastorno de ansiedad. La ansiedad tiene que ver con una emoción que nos permite hacer frente a las situaciones que se van generando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Aclaro esto de emoción porque tiene que ver con algo normal que nos sucede a todas las personas y que no es sumamente funcional para poder hacerle frente a los desafíos que se van generando en nuestra vida diaria. Cuando esta ansiedad frente a algunas situaciones empieza a ser más elevada, porque nos cuesta tal vez manejarla, es cuando uno podría hablar que está teniendo alguna dificultad con respecto al manejo de la ansiedad. Esto llevado a un extremo es cuando uno podría hablar de que tal vez hay un trastorno de ansiedad. O sea que porque en lo común, ¿no? Cuando hablamos entre amigos, sí, ya tengo trastorno de ansiedad, pero a lo mejor un pequeño síntoma lo definimos así. Pero para que haya trastorno tiene que ser bastante gradual, por lo que vos decís. Claro, o sea, no toda vivencia de ansiedad molesta, digo que no está generando cosas, tiene que ver con que la persona tenga un trastorno de ansiedad. Para un trastorno de ansiedad es necesario que a lo largo de un tiempo esto esté en la persona, que le genere limitación en diferentes áreas de la vida. Tiene que haber una limitación para que sea. Tiene que haber alguna limitación. Si no, uno podría hablar, a veces uno escucha que los pacientes un poco más definen como esto de sufro ansiedad, ¿no? Sí, o sea, claro. Supongamos para algunas cuestiones laborales, me genera mucha ansiedad, entonces tal vez la noche anterior tengo que hacer una presentación importante en el trabajo. Claro, esperando, ¿no? De ir a una entrevista, claro, esas entonces cuestiones. la noche anterior no puedo dormir, o me noto más inquieto. Ahí uno no hablaría de un trastorno de ansiedad, hablaría de una cuestión de ansiedad que está molestando, que la persona no la está pudiendo manejar y por eso, por ejemplo, no puede dormir. Claro. Y no necesariamente llega a ser un trastorno de ansiedad. Ahora, ¿y por qué algunas personas son tan ansiosas en la actualidad? Digo, ¿es un mal de la vida moderna esto de ser ansioso? No necesariamente se lo podría decir como un mal de la vida moderna. O sea, la ansiedad ha existido siempre. En otros momentos no se le ha puesto nombre. Hoy día uno podría decir como que está bastante de moda, un poco por lo que ella recién comentaba, mucha gente te dice yo tengo trastorno de ansiedad y tal vez no necesariamente es de esa manera. Sí, la vida actual en personas con ciertas características de sobreexigencia, tal vez, claro, ¿no? Que son muy autoexigentes, muy perfeccionistas. En personas que tienen tal vez esas características, sí la vida actual genera que esto se desarrolle mucho más, ¿no? Entonces pasa que uno da la impresión de que hay más hoy de este tipo de trastornos. En otros momentos tal vez no tenían estos nombres, claro, no se los conocía, entonces la persona que le estaba pasando esto tal vez no lo contaba porque le daba vergüenza contarle a otro que si no se sabía bien que era, ¿qué es? Me late fuerte el corazón, siento que me voy a desmayar, de ahí lo miran y dicen, pero este está loco. Hoy como ¿qué se está habla pasando? más del tema, hay menos miedo, ¿no? en decirlo. Está menos estigmatizado. Era también tabú, digamos, años anteriores. Sí. Era un tema tabú. Era un tema que hablar de esto, si la sociedad mucho no lo conoce, generaba mucho, la persona se sentía muy mal con lo que estaba contando y a veces hasta se sentía, bueno, estoy loco.
Claro. Y en sí no tiene que ver con lo que uno conoce como locura, sino que es una situación, las dificultades del manejo de la ansiedad o los trastornos de ansiedad, una de las principales consultas hoy día en psicología. Entonces es algo que aparece mucho. Laura, ¿cuál es el síntoma de la ansiedad? No del trastorno, de la ansiedad. Cuando estoy ansiosa. Uno dice, por ejemplo, las mujeres, somos decir, estoy ansiosa y como, porque es muy común. Lo charlamos mucho siempre con nuestra... No, estoy ansiosa y como. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ansioso o ansiosa? Esto lo podríamos explicar haciendo como un triángulo, ¿no? Imagínense un triángulo y en cada uno de los puntos, en un punto pondríamos lo fisiológico, en otro punto lo cognitivo, en el otro lo conductual. En esos 3 puntos pueden aparecer lo que es sintomatología de la ansiedad. En lo fisiológico puede aparecer el corazón me late más fuerte, transpiro, tengo calor corporal, me tiemblan las piernas, me descompongo del estómago, a veces llega hasta vómitos, mareos, desde lo fisiológico. En lo cognitivo, esta cuestión bien desde los pensamientos, no puedo parar de pensar, estoy todo el tiempo preocupada, me vienen a la cabeza estos pensamientos todo el tiempo y me estorban para trabajar, te distraen, para dormir, me distraen. Y en lo conductual, el ejemplo que vos dabas, ¿no? Como de más, pues estoy ansiosa, entonces me pongo a comer de más, el cigarrillo, ¿no? Me noto cuando estoy ansioso, los fumadores fumo mucho más, me como las uñas. Entonces, los síntomas empiezan a aparecer siempre en esos 3 polos. Depende de la persona, hay como una cierta tendencia a tener más prevalencia en un polo que en el otro. O sea, la persona que tiende a comer de más se va a registrar que en general en su vida, cuando está ansiosa es cuando más, a lo mejor vas para ese lugar y aumenta de peso. Claro. Ahora, ¿cómo se controla eso? Justamente lo que hay que buscar con la ansiedad es no controlarla, no la palabra control. ¿Por qué? Una característica principal de la persona ansiosa es el buscar tener todo bajo control. Y entonces hasta la ansiedad la querés controlar. Nosotros no podemos controlarla. Sí, uno puede aprender recursos para aprender a manejarla un poco mejor. ¿Y esto qué significa? Tolerar cierta sensación de ansiedad que no necesariamente me sea incapacitante o limitante. Aceptar que me está pasando, que soy un ser humano y que es normal que me pase. Claro, pero además, por ejemplo, tengo que ir a una entrevista de trabajo. Es esperable, si yo tengo esta entrevista de trabajo a las 10 de la mañana y una entrevista de un laburo muy esperado por mí, es esperable que el día anterior ya empiece a ver, a ver cómo está mi currículum. En el caso de una mujer, por ejemplo, pienso en qué ropa me pondría, entonces ya empiezo a separar la ropa y me empiezo a acomodar y a preparar todo. Y el día ese de la entrevista me levanto un rato antes, me activo para eso. Esas son cuestiones de ansiedad, una cosita en la panza, tal vez cuando estoy yendo a la entrevista, pero no necesariamente me lleva al extremo a, como en muchos casos pasa, no voy a la entrevista. Claro, que te paralice. Me siento tan mal, tan ansioso, o que no voy, o si voy me siento bloqueado y la cabeza la tengo se te nubla todo. O a la hora de rendir también pasa. O a la hora de rendir un examen es muy común. Al rendir un examen es esperable que haya algo de ansiedad, porque nos estamos preparando frente a un desafío. La ansiedad ayuda a eso, a prepararme un desafío. El tema es que cuando la ansiedad es tan elevada, me limita en qué sentido, que tal vez digo, no quiero rendir el examen, entonces es muy común en los chicos, los van posponiendo, o tienen unas descomposturas tremendas ante el examen, o hasta a veces fiebres, gritos, esas cosas que genera que el organismo realmente está costando mucho manejar toda esta situación. ¿Puede ocurrir que una persona ansiosa no delegue responsabilidades en otras personas? Sí. Tiene que ver a veces esta característica que yo comenté de las personas con rasgos ansiosos, que es buscar tener todo bajo control y mucho aparece el perfeccionismo y la autoexigencia. Entonces a veces aparece como esta cuestión de otro no va a poder como yo podría, o al dárselo a otro, igual necesito como estar controlando a ver cómo va haciendo esta tarea, lo está haciendo bien, le cuesta tal vez esta cuestión de me saco el control de esto. O sea, se lo delego totalmente y me olvido porque el otro hace la tarea. Tal vez delego, pero estoy medio encima viendo cómo lo está haciendo porque necesito controlar esa situación. ¿Qué es lo que siempre se busca controlar? Es por miedo a que algo no salga como espera que salga, que algo salga mal. ¿Y puede derivar al temor, al miedo, a la ansiedad? Tiene que ver con eso, es dentro de lo mismo. Mira. O sea, en sí, lo que aparece generalmente es esta cuestión de me anticipo. Cuando uno habla de ansiedad, habla de anticipación. Siempre va junto, ¿no?
me anticipo frente a un posible daño o peligro o algo negativo que pueda suceder. Y al final después te das cuenta que no pasa lo que uno pensó. No sucede de esa manera. Ahora yo digo, escucho atentamente, digo, ¿qué pasa si una persona no se trata nunca ese trastorno de ansiedad? ¿En qué puede derivar? En general, la ansiedad tiende a ir aumentando con el paso de los años. Ajá. Porque cuando la persona, vamos al ejemplo de una persona que tenga ansiedad frente a rendir exámenes, que comúnmente se llama trastorno de ansiedad social o fobia social, ¿no? Entonces evita presentarse a los exámenes, evita presentarse, deja la carrera en el medio porque por el temor a los exámenes. Para entrevistas de trabajo también se va limitando, porque a veces un poco pareció lo que va sucediendo ahí. Entonces eso con el tiempo, las evitaciones, va generando que cada vez haya más ansiedad, porque la persona a sí mismo, de alguna manera, lo que se está diciendo, yo con esto no puedo. Claro. Y la termina aislando de todo su entorno. O sea, En involucrarse muchos casos, también sí. socialmente. En muchos casos sí, cuando tiene que ver con lo social, genera una gran limitación, porque tiene que ver cómo va afectando la autoestima. Cuando uno se propone hacer algo y porque se siente tan mal, porque tiene tanto miedo a fallar, a que algo no le salga, no lo hace, nuestro registro, el que nos va quedando internamente, yo con esto no puedo, yo para esto no sirvo, esto no es lo mío. Mucha gente deja carreras universitarias, por ejemplo, por eso. Mucha gente no busca ascensos laborales por lo que es enfrentar reuniones o cuestiones más con otros espacios. Laura, te escuchaba, ¿no? Y me lleva a preguntarte que la persona ansiosa, al estar pendiente de tantas cosas, no disfruta. ¿Puede ser? Puede ser. A ver, uno no puede hablar de que son todas las personas que padecen de ansiedad están exactamente iguales y, como yo les decía, una cuestión como de grados, estar sufriendo un poco de ansiedad a un trastorno de ansiedad. Pero muchas veces sucede desde ya la dificultad del disfrute y del conectarme con el aquí y ahora. Como hablamos, la ansiedad tiene que ver con anticipación. Claro, si como yo que no todo estoy el tiempo disfrutando del momento, entonces pienso siempre en el futuro, en lo que va a pasar, lo que va a venir, y no estoy disfrutando. Todo el tiempo me estoy adelantando con lo que puede pasar mañana, que si hay un problema, tengo que hacer, por ejemplo, un viaje. Imaginándome las cosas malas que podrían pasar en el viaje, los problemas que puedo tener, no disfruto la preparación del viaje. Porque estoy más pendiente que si tengo un accidente, que si, no sé, si el hotel no me lo reservan, de lo que me pueda pasar. Todo lo negativo. Entonces no estoy disfrutando el organizar ese viaje, por ejemplo. Vamos a aclarar, Nerina, que Laura Díaz pertenece al grupo Vivir sin Fobia, y yo tiempo atrás estuve presente en una de las charlas que dictan las profesionales, que vuelven ahora vamos a hablar de eso, vuelven el lunes 2 de noviembre a las 19:30 horas, ahora lo vamos a mencionar. Yo participé de esa charla, y cuando empezaron a mencionar y a apuntar cada una de las características de la ansiedad, la verdad que uno se siente identificado con eso, ¿no? Y sí, creo que los presentes también se sentían identificados y decían, no, eso me pasa a mí, esto me pasa a mí. Es increíble cómo... Sí, el armar esta charla, yo a mis pacientes generalmente los invito a que vayan. Y ellos la sesión siguiente me suelen decir mucho, uy, veo que a otros también les pasa. Claro. Más allá de que uno escucha ansiedad en todos lados, y a veces se nombran cosas de ansiedad que no es tanto ansiedad, son otras cosas, empieza a generar esto de que me identifico y empiezo a entender qué es lo que me está pasando. En este tipo de dificultades, vos hablabas esto desde donde yo trabajo de la psicoterapia cognitiva conductual. Y un punto muy importante es que la persona pueda estar informado de qué es lo que le está sucediendo. Claro. Porque si yo comprendo qué es lo que a mí me pasa, le puedo hacer mejor frente. Claro. Si yo comprendo que mi corazón al latir más fuerte no es que me está dando un ataque cardíaco, sino que cuando yo me pongo ansioso, mi corazón late más fuerte, lo voy a poder manejar mejor a la situación. No va a aumentar el temor tampoco. Entonces... Y cuando aumenta la ansiedad, aparte el latido va a aumentar mucho más. Mucho más. Esto no significa que uno en algunos casos, que no quede como que no voy al médico a consultar. Claro que hay que a veces ir al médico a consultar. Claro. Pero después uno va viendo cuál es como la tendencia. Cuando me pongo nervioso me suele pasar tal cosa, y voy comprendiendo un poco más qué es lo que a mí me pasa. Claro. Entonces lo que vos decías, esto de que la gente se sentía muy identificada, le pasan eso, empiezan a entender, lo que a mí me pasaba era esto. Claro. Que a veces uno no tiene en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? No lo tiene en cuenta a veces, y cuando va a una charla así se da cuenta y dice, bueno, acá tengo que parar y empezar a cambiar en esto, ¿no? Bueno, por eso la importancia de informarse, como decía ella. A veces tenemos muy naturalizado, aparece muy desde el lugar de yo soy así.
¿no? Supongamos alguien muy exigente, lo tiene muy naturalizado, yo soy así, soy muy perfeccionista, soy de esta manera, y no se da cuenta que además de conseguirle ciertas cosas tan positivas siendo exigente, aparece toda una contracara, a veces de insomnio, de gastritis, claro, de úlceras, de problemas hasta corporales fuertes por esta característica. Entonces a veces está muy naturalizado, está bueno empezar a ver claro. Ese tipo de cosas. El lunes 2 de noviembre a las 19:30 horas, Rioja 3012. Sí. Está bien, última charla del año. Se titula Respuestas a tus inquietudes sobre ansiedad, fobias y pánico. Sí. La entrada es libre y gratuita. Sí, ahí vamos a estar juntos con mis otros colegas de Vivir Sin Fobias. Y la idea es que la gente vamos a arrancar seguramente con la dinámica que la gente pueda hacer sus preguntas, todo encuadrado en la ansiedad, por supuesto, que pueda hacer sus preguntas, las inquietudes que tiene, y vamos a ir trabajando esa temática. Así que es libre, gratuita, pueden ir todos los que están interesados y sin inscripción. Van directamente el 2 de noviembre, 19:30 al Instituto 15. perfecto. Si quieren entrar, digo el mail, ¿puedo decir? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es vivirsinfobias@yahoo.com.ar y la página es vivirsinfobias.com.ar. Ahí van a tener más información o si quieren alguna consulta. Laura, cortito, bueno, también sos sexóloga. Preguntarte, ¿qué consultas más recibís? ¿De hombres, de mujeres? ¿Problemas de pareja en lo que es la sexualidad hoy en día? Porque a todos nos atraviesa porque somos seres sexuales. Esto por fuera del tema de ansiedad, Sí, sino de sexualidad en del general. tema sexualidad. Y en las mujeres, o sea, hoy se está recibiendo mucho ya hace un tiempo el tema de bajo deseo sexual. Y en las mujeres sigue apareciendo mucho, digo el sigue porque estamos avanzando, abriéndonos más y todo, pero igual sigue apareciendo la preorgasmia, que es la dificultad para llegar al orgasmo. O sea, eso se registra mucho en la mujer, más allá que la sociedad va cambiando, esta cuestión, viste, del machismo, tanto Claro. esto también se va modificando, pero aparece bastante. Y en el hombre, bastante relacionado a la ansiedad, la eyaculación precoz, la disfunción eréctil, es lo que más se suele consultar, que eso tiene bastante que ver con la ansiedad. Mira, se relaciona entonces. Se relaciona. Bueno, tema para seguir charlando y desarrollando en Cuando otra quieran. oportunidad. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Laura, por estar aquí en Consideraciones y bueno, las puertas están abiertas, como le decimos a todos los invitados. Muchas gracias por invitarme. Gracias, un gusto, Laura. Muy amable, se llama Laura Díaz, es psicóloga y sexóloga. Así es. Antes de ir a una pausa, vamos a decirle a la gente que Publitour, agencia de viajes y turismo, cito en Ceballos 1630 de la ciudad de Rosario, parte el sábado 14 de noviembre a Tigre. Así que todos los que se quieran anotar, los interesados, van a salir ese sábado a las 6:30 de la mañana. Puede llamar al 0341, por supuesto, 411-0433. Bueno, ideal esta época del año para hacerse una escapadita y que hermoso lugar tiene. Así es, hermosísimo. Vamos muy a lindo. una pausa y enseguida regresamos con más consideraciones. Publitour, empresa de viajes y turismo, viaje con expertos. Publitour, Ceballos 1630, Rosario. Comuníquese al 411-0433 o al 448-6412. Ana María Báez, maestra verificada internacional, máster en Reiki Usui, Satori Shiham, sintonizaciones para maestros, Komio Reiki Shimpiden, teléfonos 0341 153 26 0713 o 0341 447 0198 de 13:30 a 17 horas. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines, Seccional Rosario, Callao 133 bis, Soiba, junto a la familia vidriera. Afiliate y disfruta de los beneficios. Horacio Valdés, Conducción Nacional. Marcelo Agimén, Seccional Rosario. Seguí capacitándote en la Facultad de Odontología de Rosario. Posgrados con calidad de enseñanza, equipamiento específico, bibliografía científica a tu alcance e intensidad en las prácticas clínicas. Santa Fe 3160 480 5059.
Bueno, muy bien, seguimos en consideraciones, segunda parte del programa. Y ahora, Nerina, con otra invitada como siempre. Tenemos ya una invitada conocida. Exacto. Está con nosotros Romina Nadaluti, ella es licenciada en Fisiatría y Kinesiología. Bienvenida, ¿cómo estás, Romina? Gracias, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Romina? Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar charlando sobre lesión del manguito rotador. ¿Cómo definimos esta patología? Bueno, para hablar de lo que es una lesión del manguito rotador, primero tenemos que decir qué es el manguito rotador. Ok. Porque mucha gente dice, tengo lesión del manguito rotador y realmente no saben qué es. Es un grupo de músculos, son 4 en total, que se insertan en la parte superior del hombro. Cuando se lesiona pueden ser de muchas formas. Puede ser por una tendinitis, cuando se cronifica, ese proceso agudo de tendinitis puede terminar en una tendinosis, puede ser por un desgarro, parcial o total. Hay que ver bien eso entonces. Claro. ¿Y en qué partes del hombro se localiza? Se localiza, es así. Es un grupo de músculos que terminan siendo en un tendón que se localizan 3 en una parte que se llama troquíter y otro en el troquín. Lo que hace estos músculos son las rotaciones del hombro, lo que hace que le dan también cierta estabilidad a una articulación que es tan móvil e inestable. Por eso cuando hay un problema de inflamación es cuando empieza a haber inestabilidades, debilidades del hombro. Claro. Entonces, el síntoma que vos podés citar para decir, bueno, yo tengo realmente este Y problema. el síntoma principal de todo es el dolor. El dolor es el parámetro principal. El dolor puede ser leve, moderado, grave. El dolor puede estar localizado bien arriba, acá en la parte del hombro, se puede ir hacia abajo, hacia el brazo, puede estar también un poco irradiado, también se va hacia la escápula, porque en la parte de la escápula, cuando tenemos este tipo de lesión, se empieza a contracturar toda la parte de la espalda, la parte del trapecio, que es el músculo acá del cuello. Claro. Abarca todo, digamos, todo este sector. Claro. También tenemos debilidad, lo que es fuerza muscular. Ajá. ¿Y cuánto tiempo demanda en recuperación, digamos, la recuperación del paciente? Según qué es lo que tiene el paciente. Claro. Ajá. Ahí Por tenemos que por dividir. ejemplo, claro, acá hay que ver. Si empezamos teniendo una tendinitis, por ejemplo, por un sobreuso, malos esfuerzos, empezamos en una fase aguda, y hay que ver también, bueno, acá el tipo de paciente, si es joven, si ya es más añoso, si está asociado a otra lesión, como por ejemplo una calcificación a nivel del hombro. Bueno, si es solamente tendinitis y es, por ejemplo, un paciente joven, más o menos lo que es kinesiología de recuperación, y son más o menos 2 semanas, 3 semanas. Claro, depende qué tipo. Depende, claro, hay muchos factores acá que entran en juego, ¿no? Porque además tiene que ser, me imagino que tiene que hacer reposo, ¿no? Me imagino. Que, digamos, nada de trabajo forzoso. Reposo relativo, ¿no es Ajá. cierto? Lo que es no hacer los esfuerzos que provocan el dolor. Claro. A eso. Y el Claro. reposo deportivo, obviamente. Claro. ¿Sí? Si, por ejemplo, es un paciente que juega al vóley, que hace natación, Eso te iba a preguntar. La al mayoría son básquet, deportistas claro, hacer un o- reposo deportivo y después un reposo relativo. Hay que ver también qué ocupación tiene ese Claro. paciente. Si, por ejemplo, trabaja en la construcción, hay que darle una licencia y que se rehabilite bien en lo que es en consultorio. Claro. Bien. ¿Y qué debemos hacer cuando el dolor se extiende, puede ser o al codo, a la mano? Eso ya requiere ser más Ya grave. cuando el dolor se extiende, generalmente es por una enfermedad asociada, un problema que viene a nivel de las cervicales, Ajá. un dolor neurálgico, un pinzamiento a nivel cervical, puede ser también un síndrome del túnel carpiano también que haya. Generalmente llega hasta el codo y no siempre. Ya cuando llega hasta la mano, hasta el antebrazo, ya hay una enfermedad Pero asociada. además una desidia, una dejadez total de la persona, ¿no? Que Y sufre lo que el pasa dolor. es que la gente empieza primero a automedicarse. Claro. Es la típica. Ay, me duele, me levanté con dolor de hombro. Y tapas el dolor de esa manera. Enmascarás el dolor, claro, y bueno, y así está, a lo mejor tirando 5 días. Claro, y por eso se agrava. Hasta que conseguís turno con el médico. Es cierto. que Sí, conseguir algunos dolor. pacientes van a la guardia, pero también Igual es en ciertos interesante eventos acá sociales es de difícil, que hagas no un sé. seguimiento de parte de un médico especialista en el hombro, ¿no? Porque van a la guardia, le dan las sesiones para hacer la kinesiología, terminan las sesiones y el paciente queda como a la deriva. Sí. Porque es como que necesita más sesiones y es ahí donde nosotros le decimos, bueno, buscate un traumatólogo especialista en hombro que te pueda hacer un seguimiento y no vuelvas a la guardia. Lo que pasa es que la guardia es el turno rápido. Y sí. Sí, porque hoy en día en ciertas obras sociales cuesta 1 mes y medio y en 1 mes y medio, Sí. una vez que te dan el turno ya avanzó Sí, y aparte que muchísimo. después vas al profesional y si te das para hacer algunos ciertos estudios, por ejemplo, una resonancia,
también tenés que esperar el turno de resonancia. Tal cual, no te deriva directamente. Y después volver y llevársela al especialista. Y ahí que te derive. Doy fe porque me estoy atravesando ese proceso. Claro, y ahí Todavía. lleva tiempo. Entonces vos le decís, ¿cuánto hace que tenés el problema este Claro. de hombro? Y más o menos hace un mes. ¿Pero por qué te dejaste estar tanto? No me dejé estar. Claro, son esos tiempos. Empecé y a los 3 días, no sé, me saqué turno, pero me dieron el turno a cada 2 semanas y de acá me hice, hasta que me dieron turno para hacer, por ejemplo, una ecografía. Claro. Y acá estoy. No te diagnostican tampoco hasta que no tengan el resultado. A veces sí, a veces el doctor hace una anamnesis, que son todas preguntas, ciertas preguntas de qué ocupación tiene, qué actividad deportiva hace. Bueno, Ahí. hace la anamnesis, por ejemplo, una placa, que son rápidas, no necesitas un turno para hacerte una placa, Claro. y un examen clínico, y con eso a veces basta. Es increíble, a veces surgen estas cosas y uno escucha vulgarmente, ¿no? Dice, no, debe ser que dormí mal o debe ser que hice un mal esfuerzo. Claro, dormí o sobre hice ese mal esfuerzo. hombro. Y siempre busca, digamos, alguna culpabilidad en algo, digamos. y O sin por embargo- ejemplo, hay muchos pacientes que les gusta la jardinería y se ponen con las plantas, corren maceta y aparecen los dolores de hombro a veces. Pacientes grandes hablo sobre todo. Justamente eso te quería preguntar. ¿Influye negativamente también en las personas de edad Sí, avanzada? influye negativamente porque las personas avanzadas pierden a veces vascularidad a nivel de los tendones, de la musculatura. Entonces es más difícil volver a desinflamar todo eso. Y digamos, puede ocurrir eso más grave, digamos, cuando una persona sobrepasa la edad de los 65 años, por ejemplo, 60 años. Sí, porque O también sea, hay se van asociando, por ejemplo, lo que es la artrosis, las calcificaciones. Entonces es más complicado. Lleva un poco más de tiempo el tratamiento. No es que es imposible de recuperar, pero lleva Pero más tiempo. Y el demora paciente a veces más. no tiene paciencia. Se cansa, no le gusta hacer los ejercicios. Claro. Y es la etapa más importante. Los ejercicios son los que más ayudan a recuperar. Más allá ¿Hay de toda la ejercicios que física. ayudan a prevenir o ya directamente que Y comenzar a hacer? tener un buen fortalecimiento de hombro, sí. Es importante porque eso es lo que contiene toda la parte articular del hombro. Como decíamos al principio, que es una articulación inestable. Más allá de que este manguito rotador da cierta estabilidad, pero cuando está lesionado, Claro. queda inestable. O sea que no es recomendable, digamos, dormir sobre el brazo cuando uno se da vuelta. Cuando digo, tenemos la lesión, yo no. creo que generalmente Cuando está la lesión. cuando está la lesión. Cuando está la lesión, no. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, uno dormido a veces No te das cuenta. es inconsciente, Claro. ¿no? Se despierta del dolor. Claro, A claro. veces también pasa que el paciente dice, me despierta el dolor de noche. Lo que pasa acá, que es la explicación que yo siempre le suelo dar a mis pacientes, es que el músculo que está lesionado, la acción que tiene es bajar la cabeza del húmero, del hombro, ¿no es cierto? Es la acción. Entonces, cuando está roto ese músculo, el hombro se levanta. Cuando uno está de día haciendo sus actividades, por la acción de la gravedad, el brazo cae. Claro. Pero cuando uno está acostado, deja de estar la acción de la gravedad y sube esa cabeza humeral y es donde aprisiona al músculo roto. Romy, ¿los dolores son leves o son siempre intensos? Depende. Depende también. Depende. Depende del tipo de inflamación, si hay ruptura, qué tipo de Claro. ruptura, qué tipo de compresión hay. Ok. Bien, y Romina, están pasando en pantalla, digamos, al pie de la pantalla, el número de celular, bueno, el tema que estamos tratando. Pero bueno, es importante que también le digamos a los televidentes a dónde, además del número de celular, se pueden dirigir, digamos, los que tienen ese inconveniente. Estamos en Kinesis, que queda Caferata 850. El número de celular es 153-371-723 y también tenemos un fijo que es 243-4636. Porque debe haber mucha gente que consulta, digo, sobre ese Sí, problema. sí, sí, porque- es una lesión que incapacita y que también se piden muchas licencias laborales. Sí. Ah, claro, claro. Bueno, Claro. Romy, ¿qué sugerencia puedes dejarle a la teleaudiencia desde tu profesión, no? Bueno, la sugerencia es cuidarse. ¿Qué pasa? Si tenemos la lesión, tratar de hacer las cosas que nos va indicando tanto el médico como el kinesiólogo. Hacer caso, hacer los deberes, ponerse hielo, sobre todo en la fase aguda. Cuando ya se empieza a cronificar es importante hacer el calor y hacer muchos ejercicios. Todos los ejercicios que le enseña el kinesiólogo Fundamental. es fundamental. Hacerlos en consultorio y después también colaborar en la casa con eso. Así también recuperamos más rápido. Claro. Y eso, ¿qué, desde mi desconocimiento, qué posibilidad hay que derive en artrosis? Eso creo que lo hablamos previamente. Una dificultad de ese tipo, ¿puede derivar en otra cosa? ¿En una dolencia que No, el aparezca, problema digamos, acá, que surja? el mayor problema acá de este tipo de lesiones es cuando está roto totalmente que termina en cirugía.
Y no hay que dejarse mucho tiempo estar porque el músculo se va perdiendo, se va yendo y es difícil encontrarlo después. Entonces, ni bien se sabe que está roto, Empezar a... eso, más que nada es la artroscopía de hombro que se va a cirugía. Y eso cuando va a cirugía, ¿qué tiempo demanda, digamos, en recuperación también, el postoperatorio, digamos? Y 2 meses más o menos. 2 meses. Sí. Es muchísimo, me parece, ¿no? Y es. Porque a veces digo esto porque por ahí uno no le presta atención a este tipo de cosas, que un dolorcito que empieza con dolor y después se va agravando y luego termina en una cirugía. Es increíble que dure 2 meses después. Pero bueno. Bueno, Vos le quería preguntar a Romina, ya que la tenemos Sí. acá, cambiando un poco de tema. Generalmente vos, ¿qué recomendás, en qué posición debemos dormir? Posición Para evitar para también cuando tenemos todas este estas tipo cuestiones. de problemas, lo ideal es Aún boca, también lo los ideal dolores es boca cervical. arriba. Boca Lo arriba, ideal. eso es lo ideal. Pero es una de las posturas que nadie elige. No, por eso te pregunto. Es una postura No bastante... solamente por esto, sino también los dolores cervicales, las contracturas. Claro. Lo ideal es, bueno, boca arriba, porque bueno, estamos en reposo absoluto y el hombro está tranquilo, en posición neutra. ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos boca abajo, muy raro que el hombro quede hacia abajo. Generalmente ponemos la mano por abajo de la almohada. claro, abajo de la... Exacto, eso también se estila. Claro, sí. si nos Sí. ponemos de costado estaría del otro costado. Pero Sí. bueno, eso es sobre todo la gente que duerme y se despierta en la misma posición que se durmió, que son los menos. Claro. Sí. Yo aparezco con una almohada en el piso. Claro, porque la mayoría, no, o sea, teóricamente no dormimos bien, o en la práctica, mejor dicho, no dormimos bien. Claro. Exactamente. Boca arriba, una buena almohada. Sí, la buena almohada, una almohada que se adapte a nuestro cuello, bien apoyada a la cervical. Es fundamentalmente Que la almohada, cervical no almohada. quede al aire. Y el eso- colchón, Y bueno, el el colchón colchón. también es muy Colchón. importante. Sí. Pero eso para el descanso en sí, para poder descansar bien, tener sueños lindos. También, porque uno descansa mal y sueña mal, Claro, con pesadilla. Claro. Bueno, ¿alguna otra recomendación que le quieras dar a la teleaudiencia? ¿Algo que se te ocurra, digamos, de tu profesión? No, creo que más o menos dijimos todo, el tema del calor, del hielo, cuándo, en qué fase, en qué no fase, fortalecer. Bueno, los ejercicios no largarse a hacer cualquier cosa, sino ir Claro, a quien enseñe, que siempre le enseñe, consultar, porque igual. no es cuestión de hacer cualquier ejercicio. ¿Sí? Bueno, perfecto, Romina. Bien, Romy, muchas gracias. Gracias No, por por favor, tu gracias a participación ustedes. aquí. Un Bueno, gusto, como siempre. Bueno, igualmente para nosotros el gusto y te esperamos nuevamente Bueno, con otro perfecto, tema. perfecto. Bueno, se llama Romina Nadanuti, es licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Nos vamos a ir a una pausa. Pausa nuevamente. En el próximo bloque va a estar acá Claudio Martín, ex árbitro de fútbol, ha dirigido de todo Martín, copas internacionales, bueno, va a venir aquí también a hablar sobre el referato, sobre el fútbol, cómo está hoy. Lo vamos a tener en el próximo bloque. Volvemos enseguida. Doctora Daniela Montenegro y Asociados. Servicio personalizado. Contamos con profesionales de diversas ramas del derecho. Asesoramiento integral. Jubilaciones y pensiones nacionales, provinciales y municipales. Familia y sucesiones. Laboral. ART. Seguros. Negociaciones de deudas. Negociaciones inmobiliarias. Penal. Dorrego 1738, primer piso, Departamento B. Teléfono 482-3122, Colombia 2207, teléfono 458-4409, Rosario. Nuevo plan Citroën, C3, C4 y Berlingo. Justo lo que necesitas. Sin sorteo ni licitación. Entrega programada. En la cuarta cuota te lo llevas con 48.000 pesos. Recibimos tu auto usado, sin bancos y con solo presentar tu DNI. Comunicate ahora 0341 153 41 95 90. Pacua, Escuela de Artes y Ciencias Orientales. Aprende defensa personal, esgrima oriental, arquería china, yoga chino, tai chi, acrobacia y mucho más. Encontranos en Mitre 1173, Rosario. También en Capitán Bermúdez y Acebal. Para más información, comunicate al 341-153-185609 o al Facebook buscando nuestra página como Recinto Mitre. Los esperamos.
Muy bien, seguimos en consideraciones, nuevo bloque de este programa. Nerina, otro invitado, pero antes déjame de saludar a Cintia Gómez Cerrudo, que es la productora, nuestra productora. Periodista que está atrás de cámara, nos marca los tiempos, periodista también, bueno, vos sos locutora, yo soy periodista, todos somos profesionales acá de la comunicación. Exactamente. Bueno. Bien, ahora sí, nos ponemos en marcha en el tercer bloque de consideraciones. Está con nosotros Claudio Martín. Él fue árbitro internacional, dirigió también torneos nacionales, copas internacionales, eliminatorias sudamericanas y campeonatos preolímpicos. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Claudio? Gracias por estar acá en consideraciones. Al contrario. Claudio, ¿por qué árbitro y no jugador de fútbol? Árbitro porque no me dio para ser jugador de fútbol. Jugué hasta los 24 años, semiprofesionalmente. Tuve la oportunidad de probarme en Racing de Córdoba y el recordado Negro Marcheta dijo, hay mejores que este, y me dediqué al arbitraje. ¿Eras arquero? Era arquero, sí. Bueno, ¿y qué, con el correr del tiempo, qué representó para vos llegar a ser árbitro internacional? No, a ver, uno no se propone ser árbitro internacional. Yo fui a hacer un curso para dirigir fútbol local, fútbol de la Asociación Rosalina. Y con el paso del tiempo, bueno, se ve que tenía algunas cualidades, pude hacer un curso a nivel nacional y en su momento me empezaron a probar en AFA y me fue bastante bien. Creo que dirigí 4 o 5 meses en Nacional B, me pusieron en primera y jugué 4 partidos de primera y me pusieron como árbitro internacional. Que no debe ser sencillo, ¿no? No es sencillo llegar a ser árbitro profesional, digamos. No, como está. Tenés que estar en el lugar indicado en el momento oportuno. ¿Se puede equiparar a un jugador de fútbol, digamos, un árbitro que sea tan difícil como llegar a primera, digamos, un jugador de fútbol? Sí. ¿Es equiparable? Incluso mantenerse. Claro. Incluso mantenerse. Porque uno por ahí llega con toda la furia, pero después no se puede sostener en primera porque la primera división no es para cualquiera. De más está decir que hubo un montón de casos que han llegado a ser árbitros internacionales y duraron un año y le sacaron el escudo. Yo, desde que empecé en el 97, debuté como árbitro de primera en octubre. Y el 1 de diciembre del 98 me pusieron como árbitro internacional. Y de ahí hasta el día que me retiré fui árbitro internacional. Teníamos, la verdad que había una camada muy buena, donde había árbitros de primerísima línea, donde estaba Castrilli, Elizondo, después apareció Baldassi, Daniel Jiménez, Roberto Ruscio, había buenos árbitros. Y era dura la lucha. Claudio, ¿recordás, no, esos tiempos acá en Argentina, algún partido complicado de haber dirigido? Complicado muchos, pero el que más trascendencia tuvo fue la semifinal de la Copa Libertadores en el 2004 entre River y Boca, donde realmente fue un partido complicadísimo de dirigir y lo enderecé y sobre el final me comí una mano grande como una casa justamente del Chacho Coudet. Sí, recordado, recordada esa jugada. Tuve la suerte que después pasó Boca y no trajo mayores consecuencias, pero fue un error grave por haber estado mal ubicado dentro del campo de juego. Yo hasta el día de hoy no me lo perdono. ¿Estaba en la barrera, Chacho? ¿Sí? Estaba en la barrera y yo estaba al lado de la barrera y él sale corriendo por adelante y a mí me queda la espalda de él. Nunca vi los brazos donde rebotó la pelota. Ya lo expliqué. 20.000 veces, pero vos no te lo olvidás. No. Acabas de decir que no te lo perdonas. Y tampoco me olvido la visión que yo tuve en la cancha. Claro, no me olvido nunca. Porque fue lo que pasó y bueno, son las reglas del juego. Son las reglas del juego. ¿Se siente mucho la presión en un árbitro cuando dirige Boca River? Depende de cómo sos vos. La presión es interna, no es externa. La presión del árbitro es interna. Es lo que vos Sí, como uno se lo tome, ¿no? Como vos te lo tomás. Para mí River y Boca eran dos equipos normales como cualquiera. No tenía ese prejuicio. Claro. O sea, yo en realidad sufría mucho el postpartido. El tiempo ese que vos terminabas de dirigir y ver las imágenes a las 10 de la noche. Claro.
Para mí eso era terrible. Ahora, antes del partido, para mí la verdad que no. Era mi hábitat. Claro. No tenía ningún tipo de problema. Y Claudio, ¿te molestó no haber podido dirigir Central News? En el momento sí, pero después viendo cómo se van sucediendo los hechos en Rosario, me hicieron un favor. Mejor. Porque todo el mundo, digamos, no todo el mundo, pero hay gente que te conoce, del barrio, Claro, de cuando estando en iba a la Rosario, escuela, claro. cuando vos eras chico, que sos hincha de un equipo o de otro. O sea, yo nunca oculté que era hincha de Central, pero nunca anduve con la camiseta puesta por la ciudad. Pero se te dan un montón de complicaciones cuando vos sos árbitro primero. Yo iba, por ejemplo, al parque con mis hijos y no le podía poner la camiseta. ¿Has Nunca le pude recibido? poner la camiseta para que... ¿Por qué? Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad enferma. Bueno, justamente hablando de esto, ¿no? De lo enfermo que está, de la enferma que está en la sociedad y de la violencia que hoy se vive entre Central y Newell's. ¿Por qué crees que es así? ¿Has visto, vos siendo árbitro? No, lo que se vive acá, Lo que hoy no sé. se vive. El fanatismo Yo, que hay, ¿no? yo creo que es más... a ver, entre las barras no se pelean. Yo lo que veo más agresión por ahí en una nota que sale en el diario La Capital, de cocina, y terminan peleándose de Central y de Newell's. O sea, no lo puedo entender. Y son gente que tienen acceso a una computadora, a internet, y deben trabajar en oficinas. No son los que nosotros decimos los energúmenos que se suben arriba del alambrado. O sea, me parece que el tono de agresividad ya pasa más allá de tirarte una piedra en la cancha o no tirártela. Porque yo he estado en las tribunas y las piedras me han pasado por arriba de la cabeza, pero el nivel de agresión intelectual que hay hoy es tremendo. Es tremendo, pero inclusive no hay... Y no deja de ser lineamientos. violencia, o sea, es... Claro, exactamente, Es violencia verbal. O sea, yo me pongo a veces a mirar las notas en los diarios o en internet, todas terminan de la misma manera. Peleándose entre los hinchas de Central y de Newell's. No tiene, la verdad que no deben tener vida. No deben tener después lo vida. Para vemos estar también sentado en la computadora todo el día no deben tener vida. Claro. Lo vemos también manifestado en la calle, también. Sí, pero en la calle, yo estoy todo el día en la calle trabajando. He visto amigos... No, te digo después de un clásico. Uno con la camiseta de Central, otro con la camiseta de Newell's. ¿Quién no tiene un amigo, un pariente, un hermano que hincha el otro equipo? Todo el mundo. Sí, tendría que ser común, digamos, algo tiene normal. Que está bueno también que pase eso. Crecerá la sociedad, me imagino. Tomarlo de otra manera, maduramente. Yo siempre cuento, yo hace años anteriores visité algunas ciudades europeas y estuve en Suiza y previo a un partido de fútbol, los hinchas en un bar que hay en uno de los clubes de allí, consumiendo bebidas y hamburguesas y sándwich, todos juntos, con banderas, cada uno con su bandera, con sus colores favoritos. ¿Sabes qué pasa? Que acá no hay castigos. Entonces, si el hincha Central va a la cancha de Newell's y es maltratado, alguien tiene que pagar. Y si es a la inversa, también. Pero acá nadie paga nada. Claro. A nadie suspende, no se suspenden más las canchas. Acá hubo clásicos que se terminaron jugando en Buenos Aires. Hace tiempo atrás te clausuraban la cancha. Ya eso no existe más. Claudio, no hay reglas. ¿Los árbitros de fútbol tienen un buen pasar económico? Sí, durante por lo menos el tiempo que vos dirigís, sí. ¿Puede vivir un árbitro, digamos? No sé cuánto ganan ahora, pero no deben estar ganando menos que un piloto de avión, por ejemplo. O sea, pero la carrera son 10 años. Después de los 10 años tenés que trabajar. Claro. Salvo que vos seas un iluminado y te dediques, no sé, a hacer negocio mientras dirigís. Pero el que es un árbitro honesto, después que termina el periodo de arbitrar, tiene que seguir trabajando. Y el que no sigue trabajando deberá explicar por qué. Claro. Claudio, ¿cómo ves el referato argentino hoy en día? Al fútbol se juega como se vive. Entonces, nadie respeta la autoridad. A vos te para el inspector por la calle y te querés pelear con el inspector, te para la policía y por qué me va a pedir documento, y la maestra te reta y por qué va a retar al nene. Entonces el jugador es como la sociedad. Y los árbitros tienen serios problemas para acomodar el partido disciplinariamente. Y cuando vos tenés problemas
para acomodar el partido disciplinariamente es muy difícil que técnicamente tengas un gran porcentaje de aciertos. Porque vos tenés 22 tipos más los bancos de suplentes y los técnicos protestando todo. Desde un lateral en la mitad de la cancha hasta un posible penal. Entonces, psicológicamente, el hombre no puede estar bien, no puede dirigir tranquilo. O sea, se han visto casos que son el partido de Central y San Lorenzo, lo que le hicieron los jugadores de San Lorenzo al árbitro. O sea, yo no sé cómo se pudo mantener dentro de la cancha. ¿Cómo se tolera eso, no? Porque bueno, se sigue permitiendo también. Sí, claro, claro. No se puede permitir. Claro. O sea, yo a los árbitros que educo les digo siempre, no permitan que el jugador, ni el técnico, ni los directivos le discutan la autoridad a ustedes. Ustedes son la autoridad. Saber el lugar que estás ocupando. Uno va a tener una manera de aplicarlo, otra de otro. Uno se va a sonreír, el otro va a poner cara de malo. Pero, en definitiva, la autoridad son los árbitros. Y si no, que no jueguen. La autoridad, Javier Castilli, ¿le aplicaba a la autoridad? ¿Qué era? ¿Respetado o le tenían miedo? Le tenían miedo. ¿Le tenían miedo? Sí. Ajá. Para mí, yo tuve la oportunidad de viajar con Javier justo en el año 98, apenas me pusieron como árbitro internacional, fui a la final de la Copa Libertadores. Y yo de cuarto árbitro. Y sí, a ver, el jugador extranjero le tenía respeto. ¿Y acá vos decís? Y acá le tenían miedo. Acá le tenían miedo porque el mismo jugador después jugaba con la Molina y hacía todo al revés. Claro. Y con Castrilli entonces con él no se animaba. Entonces con él no se animaba. Incluso echó a Maradona en la cancha de Boca. En la cancha de Vélez. Ah, en cancha de Vélez, perdón. Sí, perdón. Sí, alambre. Sí, exactamente. Sí, lo echó se animó a echar a Maradona. Ver, increíble. Sí, él sabía el lugar que tenía. Era inflexible. A él no le importaba si él era de un equipo chico o de un equipo grande. Claro. Él lo echaba. La Molina no le importaba si era de un equipo chico o un equipo grande, te dejaba pegar patadas. Entonces, los dos estilos eran demasiado antagónicos para los que recién entrábamos y teníamos que encolumnarnos atrás de uno o del otro. Y yo siempre decía lo mismo, me parece que hay que ser equilibrado. O sea, ni de un lado ni del otro. Ni del otro, buscar el equilibrio y tu estilo personal. Tal cual. Bueno, y para vos, ¿en qué cambió el fútbol actual si lo comparamos cuando vos dirigías, ¿no? ¿En qué cambios principales, digamos? Y que ahora hay HD. Hay HD, más, pero, a ver, nosotros cuando dirigíamos, yo digo siempre jugábamos. Cuando dirigíamos el Clásico del Domingo eran 16 cámaras, porque estaba concentrada la televisión en 5 partidos nada más. 16 cámaras de la transmisión más todas las cámaras que paso a paso de todos los programas que hay, los programas satélites. Estábamos súper controlados. A mí me parece que ahora juegan un poco más rápido, más ligero, se piensa menos. ¿El exitismo puede ser también que se haya potenciado el exitismo? Puede ser, pero yo no le veo tanta diferencia ahora a cuando yo dirigía, pasaron apenas 8 o 9 años. Claro. No hay tanta diferencia. Me parece que sí los jugadores tienen más explosión, son de pique más violento que antes. Pero bueno, qué sé yo, no sé, hay que adaptarse. Seguro. Y por ahí tenés que tener árbitros mucho más jóvenes y con menos experiencia. Y los árbitros viejos que ya lamentablemente no le da el físico para estar a la altura, porque es rápido el tema y hay que definirse rápido. Claudio, ¿cómo ves a la selección? Tantas críticas que ha recibido, se la comparó con los Pumas, que no está poniendo la misma garra que se ponía en otras épocas. ¿Vos creo qué que reflexión haces? Primero son deportes distintos. A mí la selección me parece que los jugadores no son tan europeos los jugadores que no sienten la camiseta. Y el técnico no tiene el tiempo suficiente como para trabajar como podía trabajar, por ejemplo, cuando estuvo en Newell's. Porque tienen los jugadores 2 o 3 días. Claro, muy poco tiempo. Muy poco tiempo, no se puede aplicar lo que se aplicaba en un equipo donde vos tenés los jugadores toda la semana, en la selección que viene uno de cada equipo y llegan 20 horas antes de que se juegue el partido. Se transmite que no hay unidad en el equipo.
Sí, están como los europeos. Nosotros a veces reclamamos que el fútbol sea como en Europa, pero... Estamos lejos. Yo tuve una anécdota. Fuimos con los compañeros Horacio Elizondo, también de cuarto árbitro, a hacer eliminatoria europea. España y Austria. 7 de la tarde de un sábado. En el hotel donde nosotros parábamos había un casamiento. Y ya estaba, cuando nosotros nos íbamos por la cancha, ya estaban preparados para el casamiento. Había gente que no sabía que jugaba España. Mirá. Nos preguntaban qué hacíamos nosotros Ahí. ahí. Digo, ¿cómo están Acá no pasaría. Acá no pasa. No pasa, no Acá no ocurre. pasaría. No ocurre. Se Estábamos en vive, la se ciudad de siente, Valencia mirá. y algunos preguntaban, ¿qué hacen acá? ¿Nos vieron vestidos? Pero es en realidad, y No todos sabían. quieren ir a jugar a Europa, o sea, Bueno, es paradójico. Pero ¿sabes por qué quieren ir a jugar a Europa? Porque pagan mucho obviamente, mejor por la paga. Y porque están mucho más tranquilos. Claro. Porque salen, firman autógrafos, les obligan. Acá no te firman un autógrafo ni por casualidad los jugadores. No. Hay cosas que la tienen que reglamentar un poquito mejor. Tienen, los europeos, a veces cuesta reconocerlo, pero tienen otra mentalidad, ¿no? Una mentalidad donde piensan en el otro. Yo lo he vivido, bueno, vos obviamente mejor que yo, pero realmente vos te das cuenta cuando recorres algunas ciudades europeas y en el fútbol se nota muchísimo. Esto se nota muchísimo. Piensan en el bien ajeno y eso es, creo que hay una gran diferencia. A ver, tienen otra educación. Ese día había un jugador que estaba por entrar a la cancha y tenía un aro. No se podía entrar con aro. El hincha de España que andaba con el megáfono empezó a los gritos que tenía un aro. Y me gritaba, Claudio tiene un arete, no puede entrar con el arete. El traductor de Austria se levantó y me dijo, quédese tranquilo, en español, quédese tranquilo que entra sin el aro el jugador. El jugador terminó de hacer el calentamiento, vino, sacó el aro y lo dejó ahí. No se lo tuve que decir yo. Claro. Son muy profesionales. Claro, Acá probablemente hubiéramos tenido que renegar un rato para sacar el aro de la oreja del jugador. Claudio, ¿por qué te fuiste de la escuela de árbitros de la AFA? Porque renovaron y me fueron, no me fui solo. Tuve algún problema con gente que maneja el arbitraje, como por ejemplo querer poner árbitro que nosotros no elegíamos. Y yo a los 52 años no estoy para estar de rodillas, en ninguna parte. Está bien. ¿Tinelli o Segura? No, soy apolítico, no me interesa, la verdad no me interesa. Gracias, Martín, muy amable. Al contrario. Gracias, Claudio, un gusto. Bueno, Nerina, nos vamos a una pausa y regresamos enseguida ya con la última parte del programa. Estudio Jurídico, doctoras María Mercedes Araujo y María Eugenia Seguinolaza. Accidentes y enfermedades del trabajo, reclamos laborales, derecho previsional, sucesiones. Maipú 575, planta baja, oficinas 6 y 7, Rosario. Teléfono 449-6859. Joyería Renacimiento. Alianzas de oro 18 quilates desde 400 pesos. Regalamos cintillo de plata y grabado. Compramos oro, plata, enchapado. Pagamos hasta 430 pesos el gramo. Mitre 977 Rosario. Teléfono 425-5382. Joyería Renacimiento. Kinesis, Kinesiología Integral, Nadaluti Romina. Matrícula 1169-2, 0341-153-371-723, Caferata 850, Rosario. Bueno, Nerina, lamentablemente nos tenemos que ir ya, se nos ha terminado el tiempo. Hoy un programa productivo también y completo, como tenemos acostumbrada a la teleaudiencia. Bueno, ha sido un gusto, Marcelo. Gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Será
hasta la próxima semana, ya teniendo resultado Exacto. final y definitivo de las elecciones presidenciales. Que pasen muy buenas noches. Han sido muy amables.